Seguimos en Diálogo Internacional y vamos a recordar, Telma, el libro que tenemos para sortear hoy, que es Espiados, el poder argentino en jaque, de Ediciones Corregidor, a quien agradecemos como todos los sábados por enviarnos los libros para el sorteo, cuya autora es María Belén Bártolo. Así que quien quiera participar por el sorteo del libro nos envía un mensaje de texto por WhatsApp al 11 3200 0530 y quien sea la ganadora o el ganador del libro lo podrá retirar como siempre a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahora tenemos una visita aquí en el estudio que nos da mucha alegría. Siempre es bueno cuando además de ya hemos estado conectados alguna vez, pero también poder vernos aquí en persona en el estudio, y está con nosotros Ezequiel Vistoletti, que es politólogo, analista internacional, que reside en Alemania, con quien hemos hablado varias veces, pero bueno, está por Buenos Aires en estos días y tenemos una alegría recibirte, Ezequiel. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer acompañarlos, un saludo a toda la audiencia también. Bueno, Atilio, ¿estás conectado? No sé, a ver si estaba, si no empezamos. Ezequiel tiene un canal de streaming muy importante, se llama Demoliendo Mitos de la Política, ¿verdad? Que yo recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando. Así que bienvenido, Ezequiel, para que nos ayudes a descifrar el enigma europeo. ¿Qué está pasando en Europa? Nada más y nada menos. Tenemos un nuevo Che Guevara en España que se planta frente al imperialismo americano. En fin, contanos un poco, vos que estás allá, dale. Bueno, hola Atilio, ¿qué tal? Atilio mi maestro, por eso mi relación de cariño con él. Solo para comenzar con una contextualización, Europa representa un cadáver político, ¿sí? Olvidado en lo peor de la historia del siglo XXI. Dentro de este contexto, presenciamos movimientos dentro de Europa más simbólicos, más cosméticos que otra cosa, pero aún así podemos remachar el posicionamiento de Pedro Sánchez, supuestamente en contra de la política de Estados Unidos con relación a Irán, con relación a Israel. También debemos recordar en este sentido que este posicionamiento comienza como una reacción astuta de Pedro Sánchez, sin dudas Pedro Sánchez un político astuto, sí, frente al rechazo mayoritario de los españoles a la barbarie de Israel contra Gaza, ¿sí? Por esa situación comienza a realizar declaraciones contra la política exterior del gobierno de Netanyahu, sin abandonar durante mucho tiempo la política concreta de apoyo brindada por la Unión Europea a las masacres contra los gazatíes y contra los palestinos en general, también contra los libaneses y demás. Algo parecido con respecto a el ataque, la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán, y la presento de esta manera porque recuerdo que los medios, no solamente en Europa, sino los medios occidentales en general, los grandes medios, pero en Europa más todavía y en Alemania muchísimo más, a tal punto que habían establecido multas a los periodistas si no caracterizaban a la guerra en Ucrania como la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Ajá. Si presentaban a la guerra de otra manera, establecían multas, sanciones. Entonces yo... ¿Pero en plata o en qué? En sanciones sobre sus salarios. Ay, por favor. Sí. Entonces yo, con conocimiento de esto, por mi censura ya en los medios en Alemania, debido precisamente a mi rechazo a la guerra en Ucrania y mi llamado a una negociación, una salida política. Eso determinó naturalmente mi censura de los medios allá. Entonces por eso la caracterizo como guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero bueno, en este sentido Pedro Sánchez, astuto, determinó que los estadounidenses no pudiesen realizar una utilización de las bases militares estadounidenses en España, básicamente la base de Morón y de Rota. Ahora bien, determinó esto después de que los aviones estadounidenses hayan descendido, hayan realizado una escala y hayan comenzado el viaje hacia el resto de las bases más cercanas, tanto en Medio Oriente como la de Diego García en el Índico.
Y bueno, y esto sí generó lógicamente simpatías no solamente del electorado ubicado del centro hacia la izquierda, sino en general del electorado español. Bueno, bien por el posicionamiento. Ahora también hizo un viaje a la China. Bueno, un viaje a la China, y en el viaje a la China Xi Jinping realizó declaraciones sobre la necesidad de la defensa del orden mundial, en abierta referencia a la barbarie de la política de Trump contra Irán. Entonces, bueno, ahí en ese sentido aparece parado más o menos donde debería, pero hasta ahí. Yo conceptualizo a Pedro Sánchez como a un neoliberal progresista. Por algo ¿sí? Dicen que es un sobreviviente. Sí, parece tener olfato como para qué lado hay que rumbear, ¿no? Sí, él aparece en la línea proveniente de Estados Unidos, del Partido Demócrata, ligada al concepto, este concepto de Nancy Fraser del neoliberalismo progresista. Hoy día los grandes partidos de los países del norte global aparecen divididos entre el neoliberalismo conservador y reaccionario de Trump y el neoliberalismo progresista. Pero todos ellos acompañan la línea política y económica de un viejo orden mundial en decadencia, el orden unipolar encabezado por Estados Unidos hasta hace poco, y el orden económico neoliberal financiero encabezado por Wall Street. Por eso, cuando comienzan disputas furibundas entre estas dos líneas, por lo general en cuanto a cuestiones identitarias, si baños mixtos, si pronombres y cuestiones así, nunca cuestiones de fondo, claro, de políticas económicas o de políticas exteriores de fondo, yo siempre reacciono con cierto recelo, ¿no? Porque representan en gran medida lo mismo, más allá de algunas diferencias en lo exterior, ¿sí? Uh-huh. Esa es uno de los movimientos en Europa. Después otro movimiento importante, la derrota de Orbán hace 2 semanas, celebrada por... Disculpa, eso te quería preguntar, porque vos arrancaste livianito, diciendo que Europa era un cadáver político, digamos, ¿no? Como para empezar con una definición fuerte. Toda esta deriva de la política, de seguir las políticas de Estados Unidos, con la OTAN, en Ucrania, el tema de Irán, este cadáver político, ¿vos cómo ves que va a derivar esta política? ¿Qué puede ir terminando? ¿Hacia dónde puede ir yendo? Si es realmente un crecimiento de las ultraderechas, como dicen algunos, cada vez más fuerte. Y ahí te quería enganchar con esto que justo vos decías, sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos la derrota de Orbán en Hungría en estos últimos días. En este contexto, ¿cómo analizas eso? Sí. La deriva de Europa comienza antes y acompaña la deriva de Occidente. Acá presenciamos, para algunos, el fin de el orden iniciado en la posguerra, uh-huh, ¿sí? Encabezado por Estados Unidos, pero para otros analistas directamente el fin de la hegemonía occidental, por lo menos desde la llegada de los europeos a América. 1492, pongamos. Sí, y otros retroceden más y presentan esto como el fin de la hegemonía judeo-cristiana. Bueno, ya ahí comenzaríamos un debate casi filosófico, pero lo cierto de todo esto, el centro del mundo aparece en desplazamiento hacia Asia, ¿sí? En ese contexto, los cambios y las disputas internas en los distintos lugares, incluida Europa, y ahí aparecen estas idas y vueltas entre, bueno, por ejemplo, Pedro Sánchez y Orbán con, si no recuerdo mal, 20 años en el gobierno, el desgaste propio de esa situación, una posición de enfrentamiento a... una posición bastante interesante y contradictoria. Por un lado, con una posición entre comillas, por lo menos así la caracteriza Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, las políticas, las lideresas de la Unión Europea como prorrusa. Él respondía a esto: no, nosotros presentamos una posición prohúngara, y en gran medida lo acompañaba la razón, porque recuerden que Hungría presenta una dependencia absoluta de el gas y el petróleo rusos. Ante la falta de costas, no podían abandonar el gas ruso como sí podían otros países, con la posibilidad de un redireccionamiento de las compras de energía hacia Estados Unidos y Qatar, aunque al cuádruple del precio. Esas las consecuencias para Europa en cuanto a lo económico. Pero por lo menos podían esto. Hungría y Eslovaquia
no pueden, y ellos aparecen conectados al mismo gasoducto, el gasoducto llamado Druzhba en ruso, si no recuerdo mal, hermandad o amistad es el nombre en español. Gasoducto, por cierto, cortado hace poquito por los propios ucranianos como forma de presión contra estos países. Lo mismo, no solamente Eslovaquia, sino ahora República Checa, con un gobierno también de características soberanistas. ¿Por qué los caracterizo como soberanistas y no de extrema derecha todos? Porque ahí aparece Fico también. Fico, lo he escrito, pero ellos lo llaman Fico en eslovaco. Yo le digo Fico, yo también, pero alguna vez hablando con un amigo eslovaco, él lo llamaba Fico. Lo llaman así. Y Fico es un tipo de la socialdemocracia de toda la vida, ¿sí? No de la socialdemocracia actual, más ligada a las cuestiones de género, de libertades, de minorías sexuales, lo que llaman la izquierda woke, eso no, sino una izquierda socialdemócrata de toda la vida. Y él del también, estado de bienestar, digamos. Precisamente, y él también rechaza la ruptura total con Rusia y la búsqueda de una confrontación total, ¿sí? En parte por esta dependencia compartida. Bueno, ahora desaparece Orbán, en su lugar aparece este señor Magyar, quien desciende también del conservadurismo y participaba en el gobierno de Orbán, y en las primeras declaraciones ya generó en Bruselas, generó dudas porque realizó un llamado al diálogo con Rusia, algo lógico desde la perspectiva húngara. Pero esta vez te hago una pregunta, porque lo que yo leí, y me gustaría saber bien la aclaración, es que en algún sentido es más derechoso que Orbán. ¿Es así? Magyar. Lo patrocinaba la Unión Europea precisamente porque supuestamente iba a reposicionar a Hungría respecto a Rusia e iba a convalidar el préstamo pendiente de 90.000 millones de euros a Hungría de la Unión Europea a Ucrania para más armas. Préstamo por ahora interrumpido debido a la negación, a la negativa de Hungría. En cuestiones de libertades individuales, de derechos de la mayoría, yo lo recordaba un poquito más ubicado al centro, Orbán en este sentido muy conservador, pero cuidado con Orbán porque además de esta política supuestamente prorrusa, por otro lado presentaba una política abierta de apoyo total y absoluto a Israel, ¿no? Con lo cual no parecía ubicado en un lugar de enfrentamiento a la Unión Europea y a la vez enfrentamiento a Estados Unidos e Israel, sino que aparecía bien cerca de Trump y muy cerca de Netanyahu. ¿Por qué razones eso? Bueno, ligadas a la historia del personal, ligadas a la historia de Hungría. Recordemos, Hungría presenta una minoría judía enorme, formada por ashkenazis. La formación del Estado de Israel en gran medida desciende de judíos húngaros provenientes de esa región. Entonces, bueno, toda una historia ahí para ese apoyo en paralelo a Israel. Es uno de los movimientos. Esta vez von der Leyen, más inteligente que antes, determinó no participar directamente como había participado en las elecciones en Moldavia y en Rumania, donde directamente frente a la derrota de los candidatos contrarios a la Unión Europea realizaron la detención del candidato ganador en Rumania y en el otro lado, y en Moldavia, un fraude abiertamente. Entonces acá, más inteligente esta vez, von der Leyen no participó y de alguna manera comisionó a Zelensky para que él realizase el ataque a Ucrania a través de esta interrupción del gasoducto, y eso generó una disputa diplomática muy fuerte entre Hungría y Ucrania, países con frontera, y de esa manera la oposición a Orbán en términos europeos aparecía encabezada por Zelensky y no por von der Leyen. Todas estas las pequeñeces de ese gigante con pies de barro, ya ni gigante, de la Unión Europea, en una decadencia total y absoluta. Lo peligroso aparece en el futuro, efectivamente, porque en este momento aparecemos en una situación nuevamente de escalada en la cual podría comenzar de aquí a poco una guerra entre Rusia y Europa. Estados Unidos abandonó el apoyo
primordial de Ucrania. No abandonó la venta de armas, no abandonó la entrega de inteligencia, pero sí el rol de principal promotor de la guerra en Ucrania, y realizó una delegación de esto en Europa. Pete Hegseth, en su primer discurso, su primera ministro reunión... de Guerra, ¿no? De Estados Unidos. Exactamente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, antes de que hayan realizado el cambio de Secretaría de Defensa a Secretaría de Guerra, a principios del año pasado, en una reunión en el cuartel general de Ramstein, en Alemania, cuartel general de la OTAN, desde donde el cual determinan un montón de cuestiones ligadas a no solamente a Europa, sino a Medio Oriente. En una reunión con todos los ministros de defensa de Europa, presentó esto como una división del trabajo. Ajá. Una división del trabajo. Estados Unidos abandona ese escenario como actor principal, el escenario de la guerra en Ucrania, la guerra contra Rusia, y a partir de entonces establece el foco en otras cuestiones, básicamente China en última instancia, pero en el medio muchas otras como Venezuela, como Irán, como Cuba, etcétera. ¿Y esto tiene que ver con la plata o tiene que ver solamente, digamos, con la operatividad? Eso responde a la sobreextensión de Estados Unidos y a que no podía, de hecho, querían contra Rusia una guerra cortita, con sanciones y con el doblegamiento militar de Rusia, y finalmente Rusia parece ganando esa guerra. Entonces, en Irán le está pasando algo. Y en Irán mucho peor todavía, porque ahí participan directamente, ya no a través de Ucrania. Claro. Entonces, abandonar eso para establecer el foco en otras cuestiones. En China, en Irán también, pero lo de Irán aparece estrechamente ligado a China. Claro. Estrechamente ligado a China. Entonces, esos son los movimientos dentro de Europa, y podríamos presenciar de aquí a poco una escalada con no inmediatamente, porque Europa no puede militarmente, pero de aquí a unos años una guerra con Rusia, lo cual generaría un desastre para Europa. Como parte de esta escalada de cuestiones de los últimos días, los ataques contra Rusia con drones ucranianos recorriendo espacio aéreo de los países bálticos, esta una novedad, ¿sí? Y esto es reconocido por los propios países bálticos por la caída de drones ucranianos en su territorio mientras recorrían, de manera que realizan de alguna forma un rodeo de Rusia para generar ataques, por ejemplo, contra San Petersburgo, bien lejos del escenario ucraniano, en una zona menos defendida por Rusia, porque deben recorrer otros 3 países hasta ese lugar. Y eso obviamente representa un acto de guerra por parte de esos países de la OTAN, porque convalidan el uso de su espacio aéreo para un ataque. Además, comenzó la producción masiva de drones y partes de drones en territorio europeo para su entrega a los ucranianos, y desde ahí los ataques, y por eso la semana pasada el Ministerio de Defensa ruso presentó una lista de todas las fábricas europeas y directamente los presentó como posibles objetivos militares de Rusia. Es el nivel de locura del escenario europeo, y aún así los líderes europeos machacan y machacan con la necesidad de mayor enfrentamiento, y en el medio aparecía Orbán bloqueando este envío de 90.000 millones de euros de todos nosotros, porque yo allí contribuyente también, aunque no ciudadano alemán, yo residiendo y contribuyendo como todos los alemanes. Claro. Cada vez más recortes sociales, cada vez más desastrosa la situación de la economía y cada vez más dinero a Ucrania, como en este caso. En Rusia, por cierto, los más duros, como por ejemplo Sergei Karaganov, un geoestratega muy cercano a Putin, directamente realizan un llamado a restablecer la disuasión nuclear, para lo cual necesario el miedo, y para eso realizan un llamado a una escalada nuclear y la eventual utilización de armas nucleares tácticas, para que esos líderes europeos, los cuales abandonaron el miedo a las armas nucleares, recuerden, a través de un recordatorio a la manera de un pepinazo nuclear sobre Berlín, por ejemplo, recuerden las posibilidades, lo que generaría una guerra. ¿Sí? Putin rechaza esto por el momento, más allá de muchas provocaciones también en términos nucleares. Es el escenario. Y los opositores, por ejemplo, no sé, el opositor a Merz, al canciller alemán Merz, o bueno, el opositor a Macron podría ser alguien de la línea de Marine Le Pen. ¿Podría cambiar ese escenario, decís?
¿Cuál es la oposición en Europa? Bueno, dentro de los partidos... Digo porque va a haber elecciones y va a haber cambios, teóricamente. Dentro de los partidos convencionales, todos presentan la misma línea. De hecho, recordemos que, por ejemplo, Alemania, ¿no? El caso más representativo. Antes aparecía, antes de Merz, Scholz, socialdemócrata. Pero con Merkel no hubiera pasado. Con Angela Merkel me parece que... Con Merkel presentaba una línea mucho más coherente y mucho más inteligente, más allá de que convalidó el comienzo de la agenda de la agenda de expansión de la OTAN, tanto ella como Sarkozy en la conferencia de la OTAN en 2007 en Bucarest, cuando presentan de repente por iniciativa de Bush el plan para el ingreso de tanto de Ucrania como de Georgia a la OTAN, lo cual para Rusia representaba sencillamente la colocación de tropas y misiles enemigos en su frontera. Era la provocación todo final. Estaba acordándome Merkel admitir que con Hollande también habían firmado los acuerdos de Minsk, pensando, dándole aire a Ucrania para... Primero rechazaron el plan de Bush. Y a pesar, Bush lo quería como un ingreso inmediato y generaron al final, después de una negociación, algo así como un compromiso para el ingreso, pero sin fecha. En el medio una guerra entre Rusia y Georgia por esto, lo de Ucrania todavía de alguna manera ya en movimiento, pero sin el ingreso formal, propuesto hacia más adelante. Y después cuando comienza el Maidán, básicamente un golpe de Estado contra un presidente supuestamente prorruso. La revolución de colores, digamos. Exactamente, ¿no? Ahí generan este acuerdo Minsk I y Minsk II con la participación de Merkel, reconocida por ella como simplemente un truco para generar tiempo. Con lo cual, Merkel un poquito mejor que la caterva de impresentables. Ahora, claro. Europa parece dirigida por un grupo de payasos, así de sencillo, y perdón si los caracterizo de forma fuerte, pero esa es la realidad, lamentablemente, además de incapaces, también inconscientes, y Merkel dentro de eso aparecía como algo un poquitito mejor. Pero si uno recorre las figuras, Merz, por ejemplo, ex CEO, ex dirigente de BlackRock en Alemania, claro. Macron, ex empleado de Rothschild, Starmer, un pelele también. Europa, en realidad los líderes lo que está pasando en gran parte del mundo, ¿no? Sí. Ex empleados de las grandes corporaciones. Y la total pasividad de las sociedades y una desconexión total entre las necesidades reales y los liderazgos. ¿Cuál el peligro? Pues precisamente la posibilidad de una escalada frente a la cual las Fuerzas Armadas europeas aparecen como un chiste frente a las Fuerzas Armadas rusas o incluso a las ucranianas, incluso a las ucranianas, la segunda Fuerzas Armadas más importantes de Europa desde hace tiempo, las ucranianas, después de Rusia, obviamente. Es el escenario europeo. Sí, el problema es que puede ser peligroso. Perdón, sí. Sí, Ezequiel, una pregunta. En este contexto, ¿cómo se entiende, cómo se explica el hecho de que Rusia no haya podido derrotar a Ucrania y poner fin a esa guerra? ¿Qué es lo que pasa? Esa es una de las grandes preguntas sobre esta guerra. ¿Por qué Putin no acelera de alguna manera? ¿Sí? Y remata, claro. Sí, yo realizaría una contextualización de esta cuestión. Por un lado, gracias a la moderación de Putin, no comenzó la Tercera Guerra Mundial de manera abierta. La Tercera Guerra Mundial ya comenzó, pero de forma híbrida. Pero no comenzó con un enfrentamiento nuclear entre Rusia, Europa y Estados Unidos gracias a Putin, debido a provocaciones tremendas de los ucranianos, pero obviamente con el patrocinio de Estados Unidos. La última de ellas, un ataque contra el propio Putin en su residencia veraniega, con un ataque cuando él, hablando con Trump, en un momento Trump realiza una pausa, un momento, te llamo en 5 minutos, y ahí realizan un ataque con drones en las afueras de Moscú contra el lugar desde el cual aparecía conectado Putin con Trump.
es el nivel de locura, ¿sí? Después realizaron también la operación a principios, en el año pasado ya, la operación esta Spiderweb, telaraña, esta operación con drones escondidos en contenedores dentro de Rusia atacando los bombarderos estratégicos rusos. Generaron la destrucción de 2, 3 bombarderos de cientos. Pero, según la doctrina nuclear rusa, un ataque contra la capacidad de respuesta nuclear rusa genera la posibilidad de una respuesta nuclear. Así como esas varias. Y Putin no respondió a eso por moderado, menos mal, ¿no? Así que comienzo por ahí. Ahora, sí, desde el punto de vista de muchos analistas críticos prorrusos, Putin presenta una moderación excesiva y acá podemos comenzar a deliberar sobre posibles cuestiones, por qué no acelera. Y sin dudas ahí aparece una cuestión ligada a la hermandad de los pueblos rusos. Todos estos pueblos rusos, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, por otro lado, generar la destrucción de Ucrania, si después va a realizar la anexión de una buena parte de ese territorio, tampoco respondería a la lógica. Por otro lado, aparecen cuestiones de índole militar muy evidentes a partir de la transformación de la guerra, con la introducción masiva de los drones, ¿sí? Claro. Antes los países podían realizar operaciones masivas, hoy no, hoy con muy poco dinero y drones, un país aparece protegido contra fuerzas armadas muchísimo más poderosas en sentido convencional. Por eso no pueden Estados Unidos e Israel no pueden contra Irán. Recuerdan, en el caso de la guerra en Ucrania aparece Rusia contra toda la OTAN, ¿sí? Aún así podría acelerar si Putin con mayor decisión, incluso con la posibilidad de un escenario nuclear, pero por lo menos ahí aparece Rusia contra la OTAN. En Irán aparece Estados Unidos e Israel contra Irán nada más. Y no pueden y aparecen perdiendo la guerra. Esto por el cambio total de la dimensión militar, a partir de lo cual los misiles y los drones generan un cambio total a partir de la implementación masiva de drones de un valor de $20.000, como los famosos drones Shahed iraníes. $20.000 para nosotros mucho dinero, en términos no es nada, lo mismo que nada. Claro. Un solo misil presenta un valor de entre 4 y 8 millones, uno solo, y los drones estos de telgopor revestidos con una pintura y pueden generar, en algunos casos, según algunas fuentes, Rusia puede generar 1.000 al día, determinan la sobreextensión, un uso, el consumo de todos los misiles. Un uso intensivo exactamente, el consumo de todos los misiles. El llamado escudo. Efectivamente, tanto ofensivos como defensivos. Entonces, en este momento de la técnica militar, países con esa capacidad, poco dinero, pero esa inventiva, aparecen en una situación equiparable a grandes potencias con portaaviones como Estados Unidos. Eso también determina aparece dentro de la respuesta de por qué Rusia no puede contra Ucrania, aunque detrás de Ucrania obviamente aparece en Europa, Estados Unidos. ¿Y conviene económicamente a Rusia esto? O sea, seguir una guerra de desgaste y larga. Hay dos cosas de Rusia, la parte económica y después la poca población que tiene. A mí me impresiona eso, mandar jóvenes a un país que tiene graves problemas de densidad poblacional. Bueno, sí. Ese sin duda es un tema. Ahora, una de las razones por la cual supuestamente Putin no acelera aparece ligada a la conservación de sus Fuerzas Armadas. Podría, con un sacrificio mucho mayor de Fuerzas Armadas, realizar avances más rápidos, pero no quiere eso, entonces realizan avances mucho más lentos. Y ahora, por cierto, los avances en territorio los realizan unidades de 3 soldados. 3 soldados, ¿sí? Esos los avances para la conquista de pueblitos, todo el tiempo bajo la monitorización permanente de drones y los ataques de drones. Para no generar más bajas, entonces, esta estrategia de desgaste. Económicamente, eso, bueno, sí generó una reactivación de la economía rusa en cierta medida inicialmente. Hoy día la economía rusa parece más o menos bien parada, la inflación, el problema inicial debido a altas tasas de crecimiento acompañadas por inflación, eso más o menos hoy aparece controlado. Claro que comenzó la guerra en Irán y esto en Irán sí que
genera un beneficio enorme para Rusia, claro, por el aumento del precio, del petróleo. Enorme, claro. Ahí sí. Así es. Ahora, una última pregunta por mi parte, Ezequiel. Rusia se comprometió o hizo un arreglo con los países europeos para volver a suministrar gas y petróleo. La noticia que yo levanté de algunos medios europeos era que el pago debía hacerse en rublos o yuanes. ¿Es correcto eso? Por ahí vistas noticias sobre lo siguiente, Atilio. Por un lado, el mes pasado, los mayores compras de energía rusa por parte de España y el restablecimiento de algunas líneas de venta de petróleo y de gas a países europeos. Lo de los yuanes o los rublos, yo no lo recuerdo, pero otra vez están comercializando este gas porque Europa, cuando abandonó el gas europeo, el gas ruso, y lo abandonó, por cierto, a partir de un atentado llevado a cabo por Estados Unidos contra los gasoductos alemanes. Claro. Bueno, redireccionó hacia Estados Unidos y hacia Qatar. Bueno, Estados Unidos sí aparece vendiendo a lo loco también, pero Qatar ya no, por el corte del estrecho de Hormuz. Entonces los europeos, doblemente encerrados como producto de sus propias decisiones, entonces ahora recomenzaron de manera no muy promocionada, no muy publicitada, la compra de combustible europeo. Y la propia Ursula von der Leyen, además, dentro de la caradurez de este personaje paupérrimo, recuerden que habían comenzado, por sobre todas las cosas en Alemania, pero Alemania determina la política de la Unión Europea, habían comenzado un proceso de desnuclearización. Sí. No Francia, porque Francia sí presenta una enorme cantidad de centrales nucleares, esa es la decisión estratégica de Francia, pero sí Alemania y el resto de Europa. ¿Y cuál la decisión de Ursula von der Leyen el último mes? Cometimos un error. Cometimos un error, entonces vamos a comenzar a reactivar la energía nuclear en Europa. Claro, cortada la energía rusa por decisión de ella, cortada la energía nuclear por decisión también de ella o de la Unión Europea, cortado el suministro de Qatar, solamente Estados Unidos, y no alcanza, y además presenta un costo elevadísimo. Sí. Entonces, ahí sí el reconocimiento de ella, sí, bueno, reactivemos la energía nuclear, pero de ninguna manera la energía rusa. Mientras tanto, sí, estas ventas, Atilio, no he escuchado lo de los yuanes o rupias, pero muy probable. Y por cierto, a propósito de esto, lo más provocador en este sentido, la propuesta de los 10 puntos de Irán como condición para el alto el fuego y eventualmente para el final de la guerra, de establecer peajes en el estrecho de Hormuz pagables por cualquier barco pasando por allí, pero o bien en petroyuanes o en la moneda local de Irán, con lo cual esto determina el fin del petrodólar en la región, ¿no? El iraní inventor de esa provocación, verdaderamente un genio. Esto lo acomete a Trump en el lugar más blando, en el lugar más sensible, obviamente, ¿no? Una última cortita, Ezequiel, que ya estamos llegando al final del programa. Una breve descripción. A ver, mucho se habla de lo que está sucediendo en Alemania, la crisis energética que está viviendo, y podés escuchar por lo menos que compran petróleo, se abastecen de Estados Unidos, por otro lado que las industrias están paradas, que el invierno es muy duro, por todo esto que decías después del atentado al gasoducto de Rusia. ¿Cómo esto afecta a vos que residís ahí en Alemania? ¿Cómo se nota cotidianamente esta crisis energética? En general, la crisis, más allá de lo energético, con el aumento del precio de la energía, cada vez más gente recogiendo en la basura botellas. Ajá. Allí las botellas de vidrio como en España lo llaman consigna, ¿no? Con un vale para la posibilidad de la devolución en el supermercado. Y ya no solo gente sin techo o marginales, sino cada vez más viejitos, más gente, trabajadores desempleados, revolviendo en la basura en la búsqueda de estas, como los cartoneros acá con el cartón, claro. Allí con las botellas con un valor. Van al supermercado. Las retornables, las botellas retornables. Las botellas retornables, la seña que exactamente. Claro. Situaciones de violencia y marginalidad cada vez más comunes en los parques de Berlín. Yo recorro los parques ahí con mi hijo chiquitito, y ya varias situaciones de gente
borracha, drogada, marginal, sin, bueno, cosas acá presenciables quizás en los lugares más calientes de la megalópolis porteña, ¿no?, de Buenos Aires. Eso hasta hace 10 años, una cosa impensable allá, no y eso veía. parte del día a día, y sumado a esto un aumento de los índices de criminalidad como producto de la mayor desigualdad, de la crisis, del desempleo, etcétera, etcétera. ¿Y la persona común no reacciona a esto? ¿No se da cuenta que está avanzando todo esto? ¿No protesta? No. Si no reaccionamos acá contra Milei, van a reaccionar los Es alemanes, más sumisos que nadie. Es verdad. Bueno, Está bien. bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por esta visita. Seguiremos conectados a través de Zoom cuando te vuelvas para Alemania, porque creo que ese cadáver político va a seguir dando que hablar, ¿no? Sin dudas. Y perdón si yo a veces un poco apasionado y No, caracterizo por a los favor. líderes muy Al vehementemente, contrario. pero bueno, esto así. Bueno, Está perfecto. Muchísimas gracias, Ezequiel. Y bueno, Atilio, Telma, estamos llegando al final Sí. del Tenemos programa de ganador hoy. Ya tenemos o ganador.